porque Dios cumple todas sus promesas. Porque recuerden que la venida de Cristo fue necesaria debido a las rebeliones contra Dios, espirituales y humanas. Y Cristo prometió desde el Génesis 3:15, en cronología bíblica, algunos 6.000 años de historia bíblica, prometió que vendría uno nacido de mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente, o a la Nahash. Entonces, ¿dónde es la importancia de Cristo? Que Cristo es lo que le da fuerza, realidad, entre lo abstracto, que es lo escrito, la promesa, y lo real. Si Cristo no hubiera venido, esas palabras hubieran quedado en lo abstracto y no fuera diferente a cualquier otra historia y mitología. Pero Cristo es la que le da sustancia, fuerza, seguridad a todas las promesas de Dios. Por eso su palabra dice, y Pablo dijo en Corintios, que todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Son sí en Él, porque Cristo es el engranaje de toda la palabra. La salvación, el reino, la destrucción de los enemigos, la sanidad completa, el fin de la muerte. Todo eso que tenemos de Dios, Él es el engranaje. Sin Él, nada de eso fuera posible. Entonces, la historia del nacimiento de Cristo, más allá de los datos o la fecha exacta, es una historia de fe y esperanza. Fe en las promesas de Dios, porque así como Dios cumplió las promesas anteriores, o mejor dicho, lo que se ha venido cumpliendo de sus promesas, como el nacimiento de Cristo, también podemos tener fe en que así como Cristo vino, volverá para establecer el reino donde usted estará sentado para disfrutar de una vida eterna en abundancia, paz, sin guerra, sin muerte, rodeado de seres queridos para siempre. Denle un aplauso al Señor por eso, denle un aplauso al Señor por eso, denle un aplauso fuerte. Por tanto, gracias al nacimiento de Cristo, entonces usted tiene esperanza, y dice la palabra, una esperanza viva, no una esperanza vana. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías en el mundo, religiosas y no religiosas, que te dan esperanza, pero a la larga son mostradas como inservibles, o mejor dicho, defraudan, porque son esperanzas muertas, son esperanzas que se vienen abajo, como la política o X, lo que sea. Pero la palabra dice que los que invocan a Cristo y los que esperan en Cristo jamás serán defraudados. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas, así como cumplió la del nacimiento de Cristo. Y eso es lo importante de esto, que esto nos dé fe y fuerza de que lo abstracto de la palabra, o sea, el abstracto me refiero al escrito, la promesa, se hizo realidad, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Entonces, bueno, comencemos. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando del nacimiento del Señor Jesucristo desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva bíblica, y vimos casos como el grupo de Abdías, que era el que servía a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, lo cual nos da a entender que fue por el mes de septiembre, y vimos también datos históricos de los censos, de los gobernantes, y un montón de detalles que nos muestran que Cristo nació en el mes de septiembre, en el año 27 tenía 30 años, por lo cual contando hacia atrás, lo más probable es que él nació en el año 3. ¿Verdad? Hoy vamos a ver datos astronómicos. No, como les digo algo, ¿no? No voy a presentarme ni voy a poner por lo menos el 2 de junio o el 12 de agosto del año 3 o del año 2 sucedió esta conjunción de planetas.
Lo cual, no voy a poner, quien quiera esos datos y quiera leerlo del libro L. Martin, de Ernest L. Martin, que le dije que para explicar eso hay un libro, quien quiera un resumen de eso me lo pide, yo se lo paso por WhatsApp o por correo. Quien quiera leerlo. Yo voy a decirlo, hoy voy a tratar de hacerlo a grosso modo. El que quiera después leer datos, me lo pide, ¿está bien? Entonces, esto es importante, los datos astronómicos, porque una de las funciones de las estrellas, aclaro que en la Biblia nosotros hoy tenemos planetas, soles, etcétera, etcétera. Para ellos todo era estrella, todo era estrella. Y sol y luna y estrella. No eran planetas, no era nada de eso, eran estrellas. Y las estrellas estaban para dar testimonio de la voluntad de Dios y para uno saber los tiempos y las señales. Así como había señales para el nacimiento de Cristo, recuérdense que todavía estamos esperando señales en el cielo en los últimos días. Habrá señales en el cielo. El problema es que esa metodología de estudio se ha perdido. Ya difícilmente hoy haya, o no los conocemos, quienes lean las estrellas según la palabra de Dios, o que la entiendan según la palabra de Dios. Lo que haya es lo que siempre el diablo hace. Dios tiene un método y el diablo falsifica, entonces tiene los astrólogos falsos que en vez de las estrellas decir cosas de la palabra de Dios es: en el amor estás acabado. Te van a pagar, ¿oíste? Eso, o sea, vas a tener problemas con una persona. O sea, unas cosas, usted me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Por favor. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de señales claras que identifican la palabra de Dios, y le voy a mostrar lo que dice la Escritura, ¿no? Génesis 1:14, Biblia de las Américas, dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y sean para señales, y para estaciones, para días y para años. Entonces, una de las funciones de las estrellas y los astros es señales. Si usted busca en la Biblia, usted verá que en los últimos tiempos habrá señales sobre la tribulación, señales en los cielos. Si usted lee por lo menos un libro como Salmos 19 del 1 al 3, pueden leerlo del 1 al 7 en su casa, que es más completo. Biblia de las Américas dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión, otra palabra para los cielos, anuncia la obra de sus manos. Un día transmite un mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. O sea que hay sabiduría en el mensaje celestial, según leído, según como Dios lo hizo el propósito, y no según como el diablo lo ha pervertido, ¿verdad? No hay mensaje ni una palabra, no se oye su voz, pero ahí está el mensaje. ¿Entiendes? Y los que saben o sabían leer el mensaje, en el caso del nacimiento de Cristo, entendieron cuándo había nacido. Y ese fue el caso por lo menos de los magos. Y les voy a hablar un rato, o vamos a leer el relato de los magos. Y leyendo el relato de los magos, vamos a aclarar ciertas cosas sobre los magos que vinieron de Persia. ¿Está bien? Entonces comenzamos, ¿verdad? Vamos a comenzar con los magos. Mateo 2:1 dice: después de nacer Jesús, fíjense que la tradición nos enseña que los magos llegaron en la noche, ¿verdad? Después de los pastores llegaron los magos, pero la Biblia no enseña eso. Enseña que después que él había nacido, o sea, ya había nacido el Señor Jesucristo. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, y tiene que aclarar que es Belén de Judea porque había otra Belén en Israel, hacia el norte. Entonces en Belén de Judea, que era donde debía de nacer. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos, que es la palabra magoi, traduce magos, pero no es mago como nosotros entendemos hoy un mago tipo Harry Potter, ¿no? Con una varita y conjuros y esas cosas. Los magos, según la definición del comentario bíblico de la Revised English Version, dice: los magos es un nombre propio plural que se refiere a personas de un grupo religioso específico. Eruditos, gente estudiada,
que existió en el antiguo cercano oriente, es decir, Babilonia, Persia, Medo, toda esa zona, ¿no? Más específicamente en el área de la antigua, Media y Persia. Ahora, la pregunta surge, bueno, ¿y cómo esta gente por allá por Persia entendió lo que estaba pasando y vinieron hasta Jerusalén a conocer al rey de los judíos? Muy probablemente, estos eran seguidores del profeta Daniel. El profeta Daniel, recuerden que cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, invadió, se llevó personas de allí, entre las cuales fueron Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y todos ellos, ¿no? Pero Daniel, por su relación con Dios y por mostrarle los sueños a Nabucodonosor, fue nombrado. Vean, Daniel 4:9, Biblia de las Américas. O Belsasar era el nombre persa o babilónico para Daniel. O Belsasar, jefe de los magos. A él lo nombraron jefe de los magos, si no mal no recuerdo, creo que es Daniel 2:9, cuando él le dice el sueño a Nabucodonosor. Recuerden que Nabucodonosor tuvo un sueño con una estatua y le dijo a los sabios, a los magos, que el que no le decía lo que él había soñado y su significado, les iba a cortar la cabeza a todos. Y todos iban a morir. Y fue porque Dios le reveló el sueño a Daniel que él le dice lo que soñó y el significado. Y a raíz de eso, Nabucodonosor lo nombró rey de los magoi, de los magos, de estos estudiosos, eruditos que estudiaban la astrología, los planetas y sus movimientos, las estrellas y sus movimientos, y tenían que, según ellos, entendían el significado, y palmándolo con la Biblia, es ese mensaje que Dios dejó escrito allí, que era visto, ¿no? Eso es lo importante de eso. También lo puedes ver, creo que es Daniel 11, cuando aparece la mano, o que el rey está tomándose las copas está tomando vino con las copas del templo, que aparece la mano y escribe Mené, Mené, Tekel, Parsin. Y nadie sabía lo que significaba. Y la mamá del rey se presenta y le dice, mira, que en los tiempos de tu ancestro Nabucodonosor lo nombraron jefe de los magos y lo buscaron y fue el que reveló eso, ¿cierto? Entonces, muy probablemente estos magos que llegan a Jerusalén sabiendo del Mesías hebreo que iban a ser, vienen de esta línea de Daniel. Daniel les explicó las señales que se estaban esperando de su venida. Entonces continúo, ¿verdad? Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, aquí llegaron 3 magos, falsos. Llegaron unos magos, probablemente más de 3. La tradición enseña que son 3 porque fueron 3 regalos, pero eso no es el punto. Obviamente los magos entregaron un regalo en conjunto en este caso a Jesucristo como rey de los judíos. Entonces fueron varios magos, por cierto, que es imposible que ellos hayan llegado la misma noche por esto que pasa aquí. Vean lo que se llegaron unos magos del oriente, o sea, del este, venían del oriente y no del occidente, venían de allá hacia acá, hacia Israel, a llegar a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Ahora fíjese, si ellos vienen del oriente y vieron su estrella en el oriente, es una de las razones de, ¿cómo era lo que le iba a decir? Se me fue, Dios mío, estamos viejitos. ¿Ah? Sí, no, porque usted ve hacia el oriente, que es donde nace el sol, donde nace todo esto que nosotros vemos es el oriente, ¿verdad? Entonces vimos esta conjunción de planetas. Ahí se levantó una conjunción de planetas que ellos observaron al oriente. Esa conjunción de planetas es lo que en el estudio que tiene Ernest L. Martin sucedió entre los años 4, 3 y 2. Sucedieron unas conjunciones de planetas que
difícilmente han vuelto a pasar en la historia. Y es que Júpiter se conjuncionó con Venus, después Mercurio pasó para la estrella Régulo. Entonces cada estrella tiene un significado. Por lo menos Júpiter es la estrella rey, Venus es la estrella madre, Mercurio es el mensajero. Entonces, y así, el Sol es el rey, el padre principal, la Luna es la madre principal, y todo tenía su significado. Y la estrella Régulo es la estrella que siempre está en los pies de Leo. Y por eso es que la Biblia dice que su estrella nunca la estrella de Judá nunca se separará del cetro de mando. Entonces el cetro está en el pie, la estrella de mando, Régulo. Entonces cuando Régulo se conjuncionó con Júpiter y Venus y Mercurio y todo esto, o sea, lo estoy resumiendo, ¿no? Ellos entendieron, nació el rey que estábamos esperando. Y eso fue una conjunción de casos que sucedieron, como le dije, entre el año 3 y el año 2, donde ellos entendieron, vieron en el oriente su estrella y fueron hacia, ¿cómo es? Hacia Israel. Lo que les quería decir, como ellos vieron en el oriente la estrella, si hubiera sido la misma noche que ellos vieron y fueron, primeramente no les das tiempo llegar, porque de Persia a Jerusalén hay por lo mínimo 4 meses. Si usted lee Esdras 9, usted ve que a Esdras le tomó 4 meses llegar de Persia a Jerusalén, por lo menos, y antes se viajaba en caravanas muy grandes, debido a la delincuencia, no se viajaba solo, etcétera, etcétera, y menos llevando esos regalos costosos que llevaban. ¿Me expliqué, no? Ok, hemos venido a adorarle, vimos esa conjunción, vimos qué estaba pasando y venimos a adorarle. Llegaron así a Jerusalén. Es lo que le estaba explicando. Un estudio de datos muestra con precisión los eventos astronómicos que sucedieron esos años. Y eso nos da otra pieza del rompecabezas para nosotros saber que la fecha del nacimiento de Cristo fue en septiembre del año 3 antes de Cristo. ¿Me entiende? Porque fue una conjunción de actividad entre Júpiter, Venus, Régulo, Mercurio, etcétera, 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 ¿no? Y sus diversas combinaciones que sucedieron en ese tiempo. En la estación de Leo, que Leo es la que está representada para Judá, etcétera, 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 ¿no? Seguimos. Cuando lo oyó el rey Herodes, nació el rey de los judíos, pero yo soy el rey de los judíos, o sea que va a venir uno que me va a quitar el puesto. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, se estremeció, no le gustó, él era el rey. Por cierto, Herodes era un rey tirano, o sea, mató a sus hijos, con decirle, bueno, usted sabe la historia, mandó a matar a todo niño menor de 2 años por este nacimiento del Mesías. Era un rey déspota. Incluso hay una cita de Augusto César que dice que prefería ser un cochino de Herodes que uno de sus hijos. Recuérdense que los judíos no comían cochino y era un animal despreciado. Bueno, él lo que está diciendo, prefiero ser un cochino que ser un hijo de Herodes, porque Herodes mató a sus hijos por el poder. Era Herodes el padre, ¿no? Ajá. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Indagó de ellos mandó a preguntar a los estudiosos dónde nacería el Cristo para cerciorarse, ¿no? Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque había otra Belén, no recuerdo si era en la zona norte, no recuerdo en cuál tribu. En Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta Malaquías. Malaquías dice la siguiente frase: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces de ahí era la promesa de donde nacería el Cristo. Él indagó, y fíjese algo interesante de estas cosas, ¿no? Los judíos que tenían la promesa no entendieron, no vieron las señales, ellos no entendieron la palabra escrita en los cielos. Fueron unos gentiles, muy probablemente enseñados por Daniel, que entendieron la señal del nacimiento del Mesías.
Por eso le digo que muchas de las señales que estén por venir para el Apocalipsis, ¿quién la entenderá? Ya veremos. Esa estrella es la estrella Régulo en el pie de Leo, del signo Leo. Eso es lo que está diciendo Número, que es los datos que no quiero caer aquí, que les dije, pídame la enseñanza, ¿no? Esa estrella, la estrella que no se parte de la estrella de mando, que es Régulo, que está en el pie del Leo, de la, ¿cómo se llama? La estación, la constelación de Leo, que está debajo de arriba de Virgo. Está Virgo, Leo, y al lado pasa la constelación ahorita se les explico, de Hidra, que es Leviatán. Ahorita les explico eso. Eso fue en Números. Más adelante esa promesa está, pero estás hablando de Canaán. Los reyes vienen de Persia. Obviamente Daniel, estando en Persia, les tuvo que enseñar de esa estrella de Régulo a estos magos que 600 años después llegaron a Jerusalén. ¿Me estoy dando a entender? Por eso que le digo, el que quiera el libro o el resumen para leer lo de las estrellas, lo digo porque si no es como, esto no es una enseñanza, un domingo no es una enseñanza, esto es más para mostrar lo que pasó y lo que ellos vieron, ¿me entiendes? Pero ese dato que él está dando de número es la estrella Régulo. Entonces cuando empiezan las conjunciones y Régulo se unió con Júpiter y después vino Mercurio y hasta a veces hasta las 4 al mismo tiempo, es lo que ellos observaron, porque Régulo es la estrella del rey de cetro de mando, Júpiter es el rey que se levanta y todo eso, ¿no? Todo tenía su explicación y ellos lo contactaban allí. Sigo. ¿Dónde quedé? Indagó y nació, le mostraron en la escritura, según Malaquías 5:2, si mal no recuerdo, es esa cita, que nacería en Belén de Judá. Entonces, Herodes llamó a los magos en secreto. Los magos no eran tontos, era gente estudiada. No estamos hablando de brujos, ¿no? Estamos hablando de gente erudita que estudiaba eso y tenía buen nivel y posición. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto. Y se cercioró, indagó, pues, con ellos el tiempo en que había aparecido la estrella. Él no preguntó sobre el niño, sino ¿cuándo nació la estrella? ¿Cuándo ustedes vieron eso? Eso lo vimos muy probablemente, estamos hablando que los magos llegaron mínimo 4 meses después, máximo 18 meses después del nacimiento de Cristo. Por eso que cuando ellos llegan a Belén, consiguen al niño y no al bebé, y ya le explico. Indagó y se cercioró cuando apareció la estrella, ¿no? Y enviándolos a Belén, le dijo, vayan a Belén, que ahí debió haber nacido el Mesías, dijo, id y buscar con diligencia al niño, no al bebé, porque en el griego el bebé recién nacido tiene una palabra que es paidión, es para bebé recién nacido. Y para niño, ya no un bebé, no, tiene esta palabra que es paidión. La otra no recuerdo, no. Paidión es niño que ya no es un recién nacido. Entonces, ellos cuando llegan a la casa consiguen, es un niño con su mamá, no un recién nacido. Muy probablemente, como les dije, entre los 4 y 18 meses después de haber nacido. Llegan allá y avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron. Obviamente ellos irían con sus sospechas porque nos reunimos en secreto, todo esto, ¿no? Se fueron y he aquí la estrella, en este caso Júpiter, que es la estrella rey, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Y es aquí donde se pone la tradición como que una estrella fuera como un cometa con ellos y se paró sobre la casa. Pero eso no es lo que está diciendo allí. Vean, cuando usted va caminando del oeste al este, o sea, del occidente al oriente, usted va viendo que la estrella se levanta. Vieron la estrella, se levanta, pero debido a la rotación de la Tierra con Júpiter y la diferencia de rotación en el Sol, llega un punto que la estrella alcanza su cenit y se paró allí, apuntándole la ciudad de Belén. Eso es lo que está diciendo allí, no que una estrellita como un cometa que los iba, ¿me entiendes? Era que la estrella de Júpiter se detuvo en su cenit en el momento de traslación
y después comienza a retroceder dependiendo, pues la Tierra rota más rápido que Júpiter, ¿no? Eso está en un libro esotérico. Y se para, cuando ellos dicen se para, sobre Belén, apuntándoles la ciudad, y ellos se alegran. Le dice, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, que era Belén, no la casa, Belén. La estrella les apuntaba. Porque esta gente se paraba temprano. Esta gente no llegaba tarde los domingos a las 8. Esta gente ya a las 5 habían agarrado caravana, ¿oyeron? La gente de antes se paraba temprano. No se quedaban jugando con el teléfono hasta tarde. Lo digo por los muchachitos que están por allá. Ajá, mosca pues. Hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, porque obviamente es una confirmación de lo que habían visto y de lo que estaba sucediendo. Se regocijaron en gran manera con alegría. O sea, fue una confirmación de el nacimiento del Mesías, de lo que estaban haciendo y todo aquello, ¿no? De lo que estaban haciendo. Sigo, versículos 11 al 13. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, no al bebé, al niño, su madre María, y postrándose lo adoraron. La palabra adoración es postrarse, se postraban ante él. Y abriendo sus tesoros, le presentaron los obsequios de oro, incienso y mirra. Vean, son regalos muy costosos, lo que también te dice que llegaron después de que María y José habrían presentado al niño en el templo. Recuérdense que por ley los niños debían ser presentados en el templo y había que presentar una ofrenda a Dios, en este caso un ovejo, un carnero. Si no tenías dinero, una paloma. Fue el caso de José y María, no tenían dinero y presentaron una paloma por Jesús. Si hubieran llegado los magos antes, hubieran procedido a presentar un carnero. Además, hay otras razones de por qué no llegaron esa misma noche, como enseña la tradición. Es esta. Y habiendo sido advertidos por Dios, esa palabra advertido tiene una connotación de ellos consultaron y Dios les respondió. Y siendo advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes. Seguro preguntaron, mire, seguro ellos sospecharon de la acción de Herodes, consultaron y Dios les respondió por sueño, no vayas por allá, no se vayan por allí. Y partieron para su tierra por otro camino, o sea, se regresaron a Persia. Después de haberse marchado ellos se fueron, ¿verdad? Un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciéndote, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Eso fue rápido. Se van los magos, vístete, porque apenas Herodes se entere de que los magos se burlaron de él, de que no vinieron a decirle cuál era el niño, él iba a arremeter. Entonces, ese periodo que sale en la Biblia de que María cumplió los 80 días de purificación y presentaron al niño con las palomas, sucedió antes de los magos. Y otra razón de por qué los magos llegaron entre 4 y 18 meses después del nacimiento de Jesús, el año 3 antes de Cristo, es que, vean, Herodes indagó cuándo apareció la estrella. Y según esa fecha, por eso él manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Si él hubiera indagado que era de bebé, hubiera a lo mejor mandado a matar de 1 año para abajo. Pero él mandó a matar 2 años para abajo. Entonces, ese es el periodo más o menos en que los magos llegan a Jerusalén. Y ese es lo que cuenta de ellos y lo que eran lo que ellos vieron, cuáles fueron las constelaciones. Como les dije, según datos astronómicos hoy que se pueden comparar computarizadamente todo esto, todas esas conjunciones de planetas, se sabe que el Señor Jesucristo nació un septiembre del año 3 antes de Cristo, porque la fecha que tomaron para el año 0, el año 1, está mal tomada en relación al nacimiento de él. Y no solo se puede saber que nació en septiembre, se puede saber el día e inclusive hasta la hora. Y eso es lo que vamos a ver ahora.
Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, según el libro de Ernest R. Martin y lo que él presenta allí, Jesucristo nació un 11 de septiembre de nuestro calendario. Del calendario judío es un 1 de Tisri, que fue el 11 de septiembre del año 3. Y el 1 de Tisri es un día excepcional. Y les digo por qué. Porque el 1 de Tisri es cuando los judíos tomaban como el día de la creación, tomaban como el día de la creación de la humanidad, o sea, de Adán. E incluso fue un 1 de Tisri cuando Noé abre las puertas del arca. Y es el renacimiento de la tierra. Y eso es lo que significa Cristo, la esperanza, el renacer, la vida. Pasó la tribulación, un nuevo comienzo. Eso sucedió un 1 de Tisri. Y es el día que nace el Señor. Dele un aplauso. Dele un aplauso. Dele un aplauso a Dios por esto. Y vamos con esta, ¿no? Y dice, Apocalipsis 12 dice, Juan, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. La mujer que está en el cielo es Virgo, ¿no? La constelación Virgo, vestida de sol, lo que quiere decir que el sol debería estar entre sus hombros y sus caderas, por así decirlo, en ese periodo, ¿no? El sol debería estar vistiendo esa parte del cuerpo de la mujer, o sea, de la constelación, debería estar pasando por esa zona en la rotación de la Tierra, ¿verdad? En la traslación de la Tierra. Una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies, es decir, cuando él nace, la luna no estaba ni en la cabeza, ni en el cuerpo, ni en el muslo, debajo de los pies. Debajo de los pies, y una corona de 12 sobre su cabeza, que es las estrellas de la constelación de Leo, y estaban alumbrando claramente, etcétera, etcétera, donde sale la estrella Régulo, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces está este dibujo en el libro, espero que se vea bien. Espero que se vea bien. No se ve bien. Les explico, muchachos. Les explico. Vean. Esa que usted está viendo ahí es la constelación de Virgo. Arriba está la constelación de Leo. Y la serpiente que usted está viendo al lado es la constelación de Hidra, que es Leviatán, que es la serpiente de 7 cabezas, y tú le cortas la cabeza y salen 2 cabezas más. Ese es Hidra, es Leviatán. Recuerden que ya hemos hablado de Leviatán aquí, ¿verdad? Entonces, esa serpiente es la que dice, y vi una gran señal en el cielo, que una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, y apareció otra gran señal, un dragón, una serpiente antigua que quiso devorar al niño apenas naciera, ¿cierto? Ese es Hidra, ¿verdad? Entonces, vestida de sol se refiere a que el sol debió estar entre el hombro de Virgo y por aquí, la rodilla, el muslo, pues. En ese periodo era vestida de sol. El sol debería estar ahí cubriendo a la constelación. Eso sucedió, lo voy a leer de aquí. Eso debió suceder entre el 27 de agosto del año 3 y el 15 de septiembre. Fue el periodo entre el cual el sol estaba vistiendo a la constelación de Virgo, ¿cierto? Eso sucedió en ese año 3 antes de Cristo, sucedió entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre. Fue la época en que el sol estuvo vistiendo a la constelación de Virgo. Pero tenemos otro dato, que es la luna debajo de sus pies. Y la luna debajo de sus pies solo sucedió, lo que pasa es que no, ni siquiera aquí lo veo, de verdad, ni siquiera aquí, déjenme un segundito a ver si puedo ponerlo más grande que se vea. Eso sucedió entre las 6 y 8 de la noche, la luna debajo de los pies, del día 11 de septiembre. Ajá, el sol desde el 27 de agosto al 15 de septiembre fue el sol cuando vistió a la mujer, esa fue la fecha, ¿no? Pero lo de la luna, la luna a las 7 de la noche, el 6 de septiembre,
estaba en Leo. La luna, el 7 de septiembre a las 7 de la noche todavía estaba en los pies de Leo, los pies traseros. La luna, el 8 de septiembre, estaba en el cuello. La luna, el 9 de septiembre, estaba en la cintura, pues en la mano. El 10 de septiembre estaba ¿cómo se llama esto? Las canillas. Ajá. No es las canillas. ¿Y quién me dijo a mí que eso se llamaba las canillas? ¿Y por qué en fútbol le ponen a uno las canilleras? ¿Ah? ¿No funcionan las canilleras? La pantorrilla, muchachos, dejen de estar hablando cumané. Ajá. Solo fue el 11 de septiembre, alrededor de las 7 de la noche, cuando la luna llena, estuvo debajo de los pies de la constelación de Virgo. Y es por eso que esos datos, y es donde ellos concluyen y te dicen, mira, eso sucedió tal fecha con tal exactitud. Y estas son las cosas que por lo menos a mí me agradan de la palabra de Dios. Son precisas cuando tú las estudias, las analizas, las piensas y las buscas. Hay gente que, ay, qué fastidio. Sí, es verdad, hay estudios a veces que son fuertes porque usted dice, bueno, ¿y de qué me sirve a mí saber que nació? En verdad es indiferente, por así decirlo, si nació un 11 o un 25, no tan indiferente, ¿no? Pero o a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana, lo importante es que nació. Pero saber detalles también enriquecen tu fe en Dios. Cómo sucedieron te liberan de saber cómo Dios trabajó, cómo se movió, qué escribieron ellos. Eso es interesante saberlo. Es interesantísimo saberlo. Entonces volvemos a las láminas. Obviamente, volvemos aquí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, creemos firmemente, debido a los estudios que hay, que, mire, y estos son estudios que vienen de años, pero la tradición es muy fuerte. Y ojo, yo no estoy diciendo aquí vamos a cambiar la tradición. A mí me parece excelente que aunque sea en diciembre, que no nació Jesucristo, sea una época que uno sirva para hablar de Jesucristo. No del gordito rojo, de Jesucristo. ¿Me entienden? De hablar de Jesucristo y volver a compartir a gente de qué, de lo importante de todo esto, de que nació el Redentor, de que nació aquel que te da esperanza, el que te da vida aquí y allá. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y entonces, es la señal de Apocalipsis 12, te muestra que Jesucristo nació en la luna llena. Fue durante la luna llena el 11 de septiembre de nuestro calendario, pero fue el 1 de Tisri del año 3 a.C., que Cristo nació alrededor de las 7 de la noche. Y nació a las 7 de la noche y vinieron los ángeles y se le aparecieron a los pastores que estaban en el campo con sus ovejas y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la cancioncita? ¿Cómo, Cruz? Ha nacido en Belén de Judea el Mesías, Redentor. Vayan y cuéntenselo. Y las señales encontrarán un niño en un pesebre, o sea, en un comedero de paja de animales, ¿no? Porque los animales se guardaban en la casa. Pero esa es otra historia que ya la he contado aquí otras veces. Entonces, ellos fueron y contaron esa noche y se glorificaron. Y después después José fue a los 8 días y circuncidaron al niño y presentaron las ofrendas por el niño, en este caso una paloma. María guardó sus 80 días de purificación. Todavía estaban en Belén. Entre el mes 4 y el mes 18 del nacimiento de Cristo probablemente llegaron los magoi, llegaron los magos. Y se alborotó Jerusalén. ¿Cómo es eso que nació el Mesías y nosotros ni nos enteramos? Y Herodes, que era el rey, porque sabían que el Mesías era uno que venía a gobernar, y dice, yo no voy a dejar mi reinado, yo que manda soy yo. Como todo gobernante, lo que está es cuidando su puesto y no le interesan las demás cosas, indagó con la finalidad de matar al Cristo. Entonces, cuando
magos se fueron, Herodes automáticamente iba a arremeter a matar a los niños menores de 2 años y el ángel tuvo que venir a advertir a José y decirle, toma al niño y a la mujer y vete para Egipto porque Herodes los va a mandar a perseguir para matarlo hasta que yo te diga. Pasó un tiempo en Egipto, murió Herodes, recibe el reino Herodes su hijo y ellos regresan, pero no regresaron a Belén de Judá, sino regresaron a Nazaret. Y ahí tuvo su infancia el Señor Jesucristo hasta que el año 27, probablemente el 15 y el 16 de febrero, comienza su ministerio cuando él se presenta en el río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Eso es lo que enseña la Biblia. Y eso es más real, más estrecho que a veces las historias y tradiciones que nos cuentan. ¿Me expliqué? Ahora, ¿cómo fue que llegamos a que el 25 de diciembre es el... ¿Cómo se llegó, pues? ¿Cómo se llegó a que el 25 de diciembre es la fecha que la tradición y la mayoría de los cristianos reconocen como el nacimiento de Cristo? Muy simple. Muy simple. 2 estrofas. Miren. En el año 274, después de Cristo, los romanos, o sea, es decir, la iglesia pagana romana, la iglesia no, la religión pagana romana, nombró o designó el día 25 de diciembre como el cumpleaños del sol Invictus, porque ellos adoraban el sol como la mayoría de las culturas, los incas, todos adoraban el sol, etcétera, etcétera. Era la estrella rey. Como el cumpleaños del sol Invictus, porque es el momento cuando comienzan el sol a calentar más y los días son más largos, ¿no? Es el comienzo hasta el solsticio de invierno y el solsticio de verano. El sol comienza a mostrar notablemente un aumento de la luz, lo que resulta en horas de luz más largas. Entonces eso ellos lo celebraban porque ya sabía que el invierno iba a pasar y venía la época de primavera, verano, eran las cosechas, era la época fértil, la época de bienestar, ¿no? Eso lo hicieron en el año 274, la religión pagana romana. Casi 100 años después de que el cristianismo fue instituido como religión también del Imperio Romano por Constantino, que fue una jugada política, eso lo hablamos otro día, el sumo pontífice, es decir, el Papa Liberio, estableció ese día como el nacimiento de Cristo para vincular, y esto fue una estrategia, ¿no? Para vincular de forma definitiva las fiestas paganas saturnales, las Saturnalias, del sol invicto con el cristianismo. Es decir, agarrar a los paganos y decirle, mire, es lo mismo. Usted no ve lo que hacen los santeros, es la misma Virgen. No, es el mismo Dios, pero se llama Obata no sé qué. Y cosas así, ¿me entienden? Pero en eso de lo mismo es totalmente diferente. Es un desvío total. Es un engaño. Esa fue la técnica que ellos usaron para atraer a los paganos al cristianismo y entonces instituyeron el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Pero bíblicamente no hay nada para usted sospechar remotamente de que Cristo nació un 25 de diciembre. Es más, todo apunta, como les mostré, a que él nació un 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo, un 1 de Tisri en el calendario judío. Por tanto, nosotros estamos convencidos de que Cristo nació. Bueno, y estamos convencidos gracias a lo que vimos, a los datos históricos, a los datos astronómicos y a los datos bíblicos de que Cristo nació, o muy probablemente nació, por así decirlo, un 11 de septiembre del año 3 antes de Cristo. Y como el último Adán, Jesucristo nació el 1 de Tisri como el primer Adán, como fue creado el primer Adán, porque la historia les cuento que un 1 de Tisri se toma como la creación, un 1 de Tisri también se toma la creación del hombre, un 1 de Tisri es cuando Noé abre las puertas del arca. Es una fecha extremadamente importante y se celebra como el Día de las Trompetas. Y ese día
nació el engranaje, aquel en quien todas las promesas cumplidas y por cumplir son sí, es decir, Cristo. Así que tu esperanza, tu vida, todo es sí en Cristo. Entonces, lo importante del nacimiento es que tú, gracias a que Dios trajo de lo abstracto a lo real, y Cristo es lo que hace verdadero toda la Biblia, tú hoy puedes estar sentado allí como hijo de Dios, porque tienes un espíritu que dice, Abba Padre. Dios te bendiga, los quiero mucho, los quiero muchísimo. Nos vemos el próximo domingo. Los dejo con nuestros jóvenes del grupo de música que cada vez lo están haciendo mejor, de verdad. Ya no he hablado más.